Lugares embrujados de la Ciudad de México. El Museo José Luis Cuevas es un recinto cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Fue mandado a construir por el artista plástico José Luis Cuevas. Formaba parte del exconvento de Santa Inés, fundado en los años de 1600 por Diego Caballero y su esposa Inés de Velasco. Los trabajadores cuentan que, en la noche, han escuchado voces y han visto sombras que no se sabe de dónde provienen. También se han escuchado ruidos y pasos que retumban entre los pasillos. Una de las historias más comunes cuenta que cuando este museo formó parte de la iglesia de Santa Inés, una monja fue condenada a permanecer enclaustrada por haber roto sus votos. Hoy en día, los vigilantes aseguran que en la noche han visto la aparición de la sombra de la religiosa, que deambula en el patio principal frente a la estatua de la giganta. También cuentan que han sentido la presencia de la mujer, a pesar de que no la han visto en los alrededores. El mercado de Sonora es uno de los mercados más antiguos de la Ciudad de México. En su interior se venden muchos juguetes, trastes de barro y de vidrio, objetos para fiestas, entre otros artículos. Pero más adentro de sus pasillos se venden hierbas para tratamientos médicos. Y en el fondo venden artículos para santería y brujería, como hierbas, figuras, talismanes, piedras, etc. Hay locales donde se realizan limpias, lecturas de cartas, trabajos de brujería, entre otras cosas. Muchas personas que han caminado por sus pasillos aseguran que empiezan a sentirse mal. A algunos les empieza a doler su estómago. A otros les empieza a punzar su cabeza. Incluso sienten un dolor en el cuerpo. Creen que se debe a la carga energética que hay entre sus pasillos debido a esos puestos. En la salida de este mercado, en una de sus esquinas, hay una banqueta de lo más normal posible. Sin embargo, muchos vecinos y vendedores aseguran que ese sitio está maldito, pues ocurren muchas desgracias. Aunque no hay nada fuera de lo normal, han existido casos de personas que se han tropezado y se han caído. Sin embargo, las caídas son tan graves que los afectados han terminado en el hospital con heridas graves e incluso han fallecido. Todos se sorprenden al ver cómo las personas fallecen de una simple caída en ese sitio. También creen que se debe a la energía tan pesada que hay en el interior de los pasillos del lugar. Además, cerca del mercado existe un puente que ayuda a las personas a cruzar del otro lado de la avenida Fray Servando Teresa de Mier para llegar al barrio de la Merced. Lo curioso de este puente es que cuando las personas lo están subiendo, frente a ellos hay una gran cantidad de gente, a tal grado que sienten que no pueden avanzar. Pero cuando llegan a lo más alto, el puente está libre y pueden avanzar rápidamente. Las personas se quedan sorprendidas de que ya no haya gente y se preguntan qué pasó con la cantidad enorme de personas que iban delante de ellos y que no les permitía pasar. La Plaza de Santa Catarina, ubicada en la alcaldía Coyoacán, es una pequeña zona que está frente a la parroquia de Santa Catarina de Siena, frente a la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Es un lugar muy tranquilo en el que las personas se detienen a descansar. Sin embargo, quienes pasan por esos rumbos a altas horas de la noche aseguran que ocurren fenómenos paranormales. Existe el testimonio de un repartidor que cuenta que una madrugada se detuvo en esta plaza a descansar. Volteó a todos lados para asegurarse de que no hubiera ladrones escondidos, pero no vio a nadie. De repente, volteó a otra jardinera y vio a una atractiva mujer que le sonreía. Se le hizo extraño verla, pues nunca vio cuando llegó, a pesar de que estaba volteando a todos lados a cada rato. La mujer le volvió a sonreír y el chico, sin saber por qué, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Incluso algo dentro de su interior le decía que no se acercara a ella y que se alejara de ahí. Hasta el día de hoy no tiene ninguna explicación para ese suceso. Los vecinos también cuentan que han visto la aparición de sombras que deambulan por el jardín y también han escuchado pasos, aunque no haya nadie en los alrededores. La Llorona también ha sido escuchada por los habitantes, aunque no la han visto. Aseguran que la han escuchado caminando mientras emite un lamento desgarrador.
Instituto de Cancerología. Una doctora que estuvo trabajando ahí comentó que en una ocasión, cuando iba pasando por un pasillo, un cuarto que tenía sillas de ruedas arrumbadas, empezó a presentar actividad paranormal. Primero, empezó a moverse una manivela de uno de los aparatos que estaban ahí, y después la llanta de una silla de ruedas empezó a girar rápidamente sin ninguna explicación. Incluso la cantimplora que llevaba empezó a moverse y la tapa que la protegía empezó a abrirse y a cerrarse con mucha fuerza, sin ningún motivo. En otra ocasión, en una habitación, vieron parada en una puerta a una niña que tenía su uniforme escolar. Cuando la doctora iba pasando, la niña la iba siguiendo con la mirada. Repentinamente, la doctora reaccionó al darse cuenta que eran las 3 de la mañana, y en ese instante no se le hizo lógico que la niña estuviera ahí. Cuando volteó, esta había desaparecido. Espantada, se echó a correr y no volvió a acercarse más. El Paso de la Muerte. La avenida Anillo Periférico es una de las más conocidas de la capital del país. En la colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa, hay un fragmento de esta avenida que tiene algunos camellones que separa los dos sentidos. En medio de estos existen unos retornos que permiten pasar de un sentido a otro de la vialidad. Uno de esos retornos es conocido como Paso de la Muerte, debido a que se han reportado una gran cantidad de choques en donde varias personas han salido lesionadas de gravedad e incluso han fallecido. Muchas personas temen pasar por este lugar e incluso lo evitan lo más que pueden debido a la cantidad de accidentes que se han reportado. No se sabe por qué en esta parte de Anillo Periférico ocurren una gran cantidad de accidentes automovilísticos. La casa del Indio Fernández. Emilio, el Indio Fernández, fue un director, productor y actor mexicano. Es reconocido por películas como María Candelaria, Río Escondido, Salón México, entre otros. En la alcaldía Coyoacán existe una casa conocida como Fortaleza del Indio Fernández, que está inspirada en las antiguas haciendas mexicanas. Empezó a construirse en 1946 y fue terminada en 1986, debido a que Emilio Fernández siempre pedía que le hicieran remodelaciones hasta que tuviera la casa de sus sueños. Durante estos años fue empleada para filmar escenas de diversas películas. Es conocida como La Fortaleza, debido a una torre que tiene en su interior. Sin embargo, se cuentan muchas historias de este lugar. La caballeriza de la casa fue construida sobre el extinto Panteón de Santa Catarina. Los restos que fueron exhumados fueron enterrados en otro panteón. Sin embargo, muchos cuerpos que no fueron reconocidos quedaron debajo de la edificación. Por esa razón, se han presentado una gran cantidad de fenómenos paranormales. Se han escuchado susurros, murmullos, golpes que no se sabe de dónde provienen, ruidos de cadenas arrastrándose, lamentos desgarradores, así como pasos sobre los pisos de las habitaciones. Incluso, algunas de ellas lucen tan espeluznantes que los turistas no quieren pasar, pues se sienten observados. También han visto sombras que desaparecen o atraviesan paredes o puertas cerradas. Han visto ventanas y puertas que se cierran sin ninguna explicación. Incluso, algunos objetos cambian de lugar y aparecen en otras habitaciones. También han aparecido fallas eléctricas repentinas, sin ningún motivo aparente. Los trabajadores cuentan que en las habitaciones donde ocurre la mayor cantidad de eventos paranormales son en el baño de la planta baja y la cantina. En la escalera de la Doña dicen que han visto la aparición del fantasma de María Félix, una de las actrices más reconocidas del cine de oro mexicano. En la habitación de Emilio Fernández se conserva tal cual desde el día de su muerte. Dicen que han visto la aparición de su espíritu. Creen que esto se debe a que falleció en su propia cama. El Colegio de San Ildefonso es un recinto que está ubicado en un antiguo edificio de la época virreinal, construido en 1583. Hasta 1867 fue adaptado para recibir a la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy en día es un museo que exhibe murales de artistas importantes como Diego Rivera. Las personas que han realizado su servicio social en este sitio comentan que en la noche, alrededor de la 1 de la madrugada,
se empieza a escuchar la melodía de un piano, proveniente de una de las bodegas. Lo más sorprendente es que sí existe un piano, pero está tan viejo que ya no funciona. Entonces se les hace raro que ese piano empiece a escucharse sin ninguna explicación. Hospital HMG Coyoacán. Como su nombre lo dice, está ubicado en la alcaldía Coyoacán, cerca del Museo Anahuacalli. Fue abierto apenas en el 2008. Sin embargo, tanto empleados como pacientes han comentado que han vivido experiencias paranormales. Algunas personas que han estado internadas comentan que en las noches han sido atendidos por una enfermera que tiene un uniforme blanco e impecable. Cuando les preguntan a los enfermeros de piso quién es esa enfermera, comentan que no lo saben, pero que ya han sido varias personas quienes la han reportado. Los mismos trabajadores del hospital también comentan que en las noches, cuando se dirigen a una habitación para tomarle los signos vitales al paciente, se sorprenden al ver que una enfermera ya se los tomó previamente. Creen que podría tratarse del espíritu de una enfermera que ayuda al personal. Otra cosa que ocurre es que los tripiés que usan para colgar los medicamentos y los sueros que van a recibir los pacientes también presentan fenómenos paranormales. Cuando los pacientes están graves, los doctores tienen la costumbre de colocar una cinta sobre esas bases que representan a un rosario. Esto lo hacen para pedirle a Dios por la salud del paciente, para que mejore pronto. Muchos médicos comentan que después de colocar la cinta, esta empieza a moverse y a balancearse sin ninguna explicación. En el quirófano también han ocurrido extrañas manifestaciones. Muchas enfermeras y doctores han comentado que han visto que en las puertas, de la nada, aparecen las siluetas de unas manos de niños, como si las hubieran recargado ahí. En la sala de postoperatorios, que es donde los pacientes son colocados después de una cirugía, para monitorear sus signos vitales y asegurarse que no haya complicaciones, también han visto experiencias paranormales. Los doctores encargados de esa sala cuentan que en uno de los cubículos, una de las cortinas se cierra sin explicación. Los pacientes que han estado en ese cubículo se sorprenden cuando la cortina se cierra sola, sin que nadie la haya movido. En otro de los cubículos, comentan que la cortina se empieza a mover sin ninguna explicación, como si existiera una corriente de aire o como si alguien la estuviera agitando, aunque no haya ninguna causa que lo provoque. Durante la pandemia de 2020, la sala B fue adaptada para recibir a varios pacientes que contrajeron COVID. Hoy en día, esa sala está vacía. Sin embargo, el personal comenta que cuando pasan por ella, se siente una atmósfera muy pesada, como si una extraña energía estuviera ahí. De hecho, muchos evitan pasar por ese lugar. En las salas A y B, que están en el primer piso, se han escuchado risas de niños a altas horas de la noche. Incluso, muchos pacientes se han quejado de esto, ya que no los dejan dormir. Sin embargo, cuando el personal sale de las habitaciones para buscar a otros niños, no hay nadie en los alrededores. Además, en esas salas no tienen internados a niños, ya que pediatría está en otra ubicación. Algunas personas sí han visto a los infantes. Dicen que se tratan de un niño y una niña. Lo más sorprendente es que sus vestimentas son muy parecidas a las que se usaban hace más de 50 años, pues la pequeña trae un vestido que termina en forma de ala, y el niño trae un overol y un pantalón que termina debajo de las rodillas. La habitación más embrujada es la 2036. Se trata de una habitación grande que se compone de 2 cubículos. El personal cuenta que en su interior han visto la aparición de un niño. Este se aparece en un cubículo y detrás de una columna solo asoma su cara. Levanta su mano para saludar, sonríe y enseguida se esconde detrás de esa columna. Cuando el personal va detrás de él, ya que no debería estar ahí, al caminar al otro cubículo, descubren que no hay nadie. Creen que se trata de un niño fantasma que aparece para animar y saludar a los pacientes. El demonio de la catedral. Después de la conquista española, la catedral metropolitana fue construida sobre antiguos basamentos piramidales para simbolizar que la religión católica aplastó a la religión mexica. Muchos indígenas se enojaron por esto, por lo que en el año de 1629, unos sacerdotes mexicas invocaron a un demonio de agua para hacerles pagar a los españoles lo que habían hecho. Sorpresivamente,
Poco después, en los días 22 y 23 de septiembre de ese mismo año, una torrencial lluvia cayó sobre la capital del país. Esto causó que existiera una inundación durante 5 años. En la calle Madero del centro histórico se talló un león de piedra sobre un edificio para indicar que hasta ese nivel llegó el agua de las inundaciones. Debido a la cantidad de personas que murieron en ese desastre, se empezó a pensar que se trataba de un castigo divino. Finalmente, después de estar investigando, los sacerdotes de la catedral descubrieron la invocación que realizaron los mexicas, por lo que hicieron un exorcismo a puerta cerrada dentro del santuario religioso. Ese día se escuchó un fuerte rugido. Poco después, el suelo de todo el recinto empezó a temblar inexplicablemente. El supuesto demonio fue encontrado dentro de un sarcófago. Era una especie de ente con cara demoníaca que no parecía ni humano ni animal. Hoy en día se dice que sigue encerrado en ese sarcófago, pero otros dicen que está vacío. Lo cierto es que ese mausoleo aún se encuentra a un costado de la tumba de Fray Juan de Zumárraga. El Teatro Enrique Elizalde, cerca del Museo Nacional de las Intervenciones, en la alcaldía Coyoacán, está ubicado el Teatro Enrique Elizalde, hogar del poeta Juan José Tablada. Este sitio sirvió como locación de algunas de las cintas más icónicas de El Santo. Hoy en día, aunque tiene un aspecto antiguo, se siguen presentando grandes obras nacionales. Sin embargo, muchas personas aseguran que sobre el escenario, en los camerinos y en el segundo piso de las butacas, se aparece el espíritu de una mujer completamente vestida de blanco. También aseguran que han visto la aparición de un anciano que se aparece entre el público solamente si la obra le ha gustado. Pero si no aparece, quiere decir que la obra le desagradó. Cuando llega a aparecer, es el primero en levantarse al final de la función. Los actores que no lo han visto creen que el hombre determina si la obra será un éxito o no.